El segundo punto de ese taller, fácil o difícil, es remogollo, ¿cierto? ¿Qué me gustaría? Que planteen dos alternativas. O sea, al ser tan mogollo, planteen dos alternativas. ¿Cuáles dos alternativas? ¿Qué podría ser? Igual que en los parciales, por ejemplo. Diferente Material, por ejemplo, ¿cierto? O si es el mismo material, la especificación del tubo sea diferente. Sí, no sé si han visto que hay tubería de acueducto, de alcantarillado, perdón. Tubería sanitaria puede ser una Nova Ford o puede ser una Nova Loc, dependiendo también del diámetro. Pero también que sea algo más o menos grande. Y podría ser incluso, si lo quieren cambiar de material, en concreto, ¿cierto? Pero la idea es que utilicen, ¿cierto? Sección circular, porque la sección ya regular, sea triangular, trapezoidal o rectangular, pues ustedes ya saben cómo se saca, ¿cierto? Eso se puede construir, digamos, más fácilmente. Pero la circular es un poquito más limitado precisamente por la disponibilidad de materiales. ¿Listo? Entonces, dos alternativas. ¿Pueden jugar con la pendiente? No. ¿Cierto? La pendiente no la pueden cambiar. ¿Listo? Bueno. Listo. Para el primer punto, ¿hay alguna duda? ¿Qué habría que hacer? Bueno, yo les muestro, por ejemplo, dice una acá, sección y creo que fue en este. Marica, guardé el archivo aquí. ¿En este? Sí. ¿Qué alcanzan a ver acá? ¿Sí lo alcanzan a ver, no? Sí. Pronto aquí el ángulo mejora un poquito. ¿Sí? Se supondría que la línea azul es la sección natural, ¿cierto? Entonces, lo que les estoy diciendo, lo que les estoy planteando ahí es que en una sección, mejor dicho, ustedes en su río o en el río metieron el vertedero, ¿cierto? Y lo definieron así, se supone, más o menos, ¿cierto? Esa es la geometría que sea. Ahora lo que les estoy pidiendo en ese primer punto es, aprovechando la herramienta de G, hagan eso en G. ¿Cómo lo harían? Entonces ahí es donde entra el uso del programita otra vez. ¿Y ahora dónde fue que lo guardé? No, parcial. Ah, no, perdón, ya me acuerdo. Vamos a hacer aquí una cosita. Creo que es la misma sección. Sí, esta es la sección que, digamos, yo tengo en el Excel. Sí, o sea, esto ustedes ya lo tienen. Las secciones de sus ríos, ¿cierto? Ustedes ya hicieron interpolación entre las secciones, ¿cierto? Entonces simplemente es eso. Cogen ustedes acá, hacen la interpolación. Generan la interpolación. Y ahora ustedes ya saben que dentro de esas secciones se generan otras intermedias, ¿cierto? O si ustedes tomaron tres secciones, en alguna de esas tres se supone que colocaron el vertedero, ¿cierto? Creo que era la intermedia, que sería la más lógica porque pues saben cómo se comporta el agua tanto antes como después. Si eso es cierto, entonces sería que yo puedo modificar esa sección metiendo los datos aquí. O sea, esto que está aquí en el Excel, no sé si se dan cuenta acá, esto que estoy señalando es la sección natural y lo que estoy colocando acá es la sección modificada, con las coordenadas. ¿Sí? ¿O no? Entonces básicamente aquí en el GEC lo que yo hago es esto. Entonces por pura pereza y por hacerlo rápido, aquí en el GEC yo puedo coger y copiar estas y dejar, no sé, por ejemplo,
Puede ser esta, que es la más bajita. Dejar esta aquí, esta aquí, esta aquí, esta aquí y esta aquí. Y esta la cojo acá, la pego aquí, la pego aquí, la pego acá. Y como ya es, digamos, de cierta manera modificado, entonces ya le puedo cambiar aquí el material y de pronto le pongo, no sé, concreto, ¿cierto? Y el bank cambiaría a ser 0,2, perdón. Ay Dios, vamos a ver aquí. 0,2 el de la izquierda y el de la derecha 0,8. Y le digo aplídate, ¿qué pasa? Cambia la sección, ¿sí? ¿Qué pasa? Que ahí no estoy metiendo el vertedero, sino la canalización, ¿cierto? ¿El vertedero qué es? Dice uno, casi la misma forma, ¿cierto? O la misma forma, pero tiene que estar más levantado. Entonces, en ese caso, aquí yo podría modificar este dato. ¿Sí, claro? ¿No? ¿A qué altura? ¿Ustedes se acuerdan eso? O sea, la canalización sería que esta línea naranja estuviera aquí abajo. Pero es que ustedes no van a hacer un canal. Van a poner el vertedero en la sección, ¿cierto? Y entonces, ¿qué hacen? Este valor de P o la altura de aquí, ustedes ya la tienen, ya la definieron, ¿cierto? Entonces, esas coordenadas de cada uno de estos puntos las pueden definir. Sí, claro. Entonces, yo aquí le voy a cambiar otra cosita. Y entonces yo voy a poner este 2240.05, por decir algo. Pego. ¿En qué me cambió? Pues que la altura del agua o la altura del sistema va a ser un poquito más alta. ¿Listo? Yo le voy a dar acá, voy a guardar esa geometría como geometría. Y aquí, por ejemplo, no sé, modificada. Ok. Cerramos esto y ustedes saben, pues, meter ya los valores de caudal. Esto ya aquí ya digamos, estaba modelando yo eso con unos caudales. Simplemente lo corro, le digo versión 2, puede ser. ¿Y ahí qué pasó? ¿Sí ven que la geometría o las geometrías de las otras secciones siguen iguales? ¿Cierto? Y lo único que se cambió fue la sección aérea, ¿cierto? Pero es que, ¿qué pasa? Como yo tengo esas interpolaciones cada metro, pues la información es bien regularcita, ¿cierto? O sea, si hiciese más interpolaciones, sobre todo en el tramo donde necesito que el vertedero esté, pues más información podría tener de cómo es en realidad la caída. Entonces, básicamente, ¿qué es lo que tienen que hacer? Como ustedes, su tramo es de ¿cuánto? ¿2 metros? Más o menos, pues hagan más interpolaciones más corticas para que el programa pueda ser más ilustrado, más gráfico de esa forma, porque ustedes se dan cuenta aquí, miren, perfil, digamos, normal o Y normal, las respuestas de los parciales siguen siendo menos chimbas, ¿cierto? Sin ninguna alteración, pero por lo que ya está el vertedero se genera una acumulación, ¿cierto? Y después del vertedero se genera una caída y vuelve, se supone, a sus condiciones normales, ¿sí? Eso es lo que van a utilizar prácticamente como insumo para el punto 3. ¿Sí? Entonces, ¿cuál sería el gallo, o cuál es el gallo, mejor dicho, del punto 1? Meter la geometría en la sección. Ya. Pero ustedes saben que esos son coordenadas, ¿cierto? Estos puntos naranjas son coordenadas. Pero ustedes luego ya no tienen las coordenadas X. Sí, claro. Lo único que tienen que hacer es que colocar las coordenadas de la parte superior o por donde está el elemento o el material que ustedes implementaron en campo, ¿cierto? Ahorita dicen, uy, pero es que no sé exactamente en qué ángulo está. Es una aproximación también, ¿no? ¿Cierto? Porque algunos de pronto lo corrieron un poco a la izquierda, a otros no les quedó o les quedó en el centro, otros más a la derecha. Pero es una aproximación. Listo, con ese modelo, ¿qué pueden hacer? ¿O qué deben hacer?
¿Qué les da ahí? Un poco de tablas, ¿cierto? Un poco de tablas, que yo puedo coger esto. Vamos a ver si me lo voy a copiar aquí rápidamente. Listo. Entonces, este es el caudal, eso sí me acuerdo. Esta es una cota. Esto es terreno, si no estoy mal. Listo, la siguiente es, ¿cómo estamos para el inglés? Este es sí, pongámosle, ese es terreno, ¿no? Esta es la de la superficie. Water Surface Elevation. La siguiente, la altura del tirante. Entonces, Y crítico. La siguiente, energía de elevación, o la elevación de la energía. Entonces, energía. Por aquí, bueno, no me voy a poner a escribirles todos estos, pero el último es el fruit y la siguiente es la velocidad, la que dice 1.14. Ah, caramba. Entonces, esto es velocidad y esto es número de fruit. Listo. Obviamente ahí en esa tabla de resumen la estoy sacando súper rápido, pero ustedes pueden filtrar por perfil, es decir, por cada caudal que quieran analizar, ¿cierto? Bueno, listo. Por aquí se alcanza a ver cositas. Sobre todo, bueno, vamos a analizar aquí. Esta columna se va a volver importante. ¿Por qué? Cuando ustedes metan el vertedero, ¿qué va a pasar? La idea es esa, ¿cierto? A ver si con el software se puede evidenciar el resalto hidráulico, ¿cierto? Pero tienen que tener eso claro, porque en el parcial, bueno, no fue tantos de ustedes, algunos de ustedes, otros de pronto también del otro grupo, por solamente decir que el FRUD es supercrítico ya dicen que hay resalto hidráulico. Eso no es cierto. ¿Cómo se genera el resalto hidráulico? Y por eso lo pedí como definición. Tiene que haber cambio de régimen, ¿cierto? Pero ¿entre qué y qué? Duro. Correcto, ¿cierto? Porque llegan y escriben que hay cambio de régimen entre subcrítico y supercrítico. ¿Eso qué es? Nada. Eso es un abatimiento, empezando por ahí. Que eso lo vamos a ver ahorita más adelantico, ¿sí? Entonces, si ustedes miran acá, vamos a quedarnos de pronto, vamos a ocultar aquí. Y quedémonos solamente con el caudal de, en este caso serían 100 litros por segundo. Listo, ¿qué alcanzan a ver ahí? Digamos que podría estar en una condición crítica, ¿cierto? Ustedes ya saben que el crítico, para que exactamente uno no tan jodido, ¿cierto? Pero a la larga es un pequeño rango entre 0,9 y 1,1, más o menos, que hay que tratar de evitar. Listo. O sea que al principio, ¿qué? Podría decir que estamos en condición crítica, ¿cierto? ¿Qué pasa después? ¿Por qué? Correcto, muy bien, ¿cierto? Se está acumulando agua, por ende la velocidad empieza a bajar, porque hay niveles más altos de agua. ¿Qué pasa? Miren, aquí está la evidencia y la respuesta de dónde está la sección modificada. ¿Sí o no? En el vertedero la cresta genera punto crítico. ¿Sí? Altura crítica, o sea, el valor del fruto, 1, ¿cierto? Listo, ¿qué pasó después? Por la misma caída se aceleró el agua. Ustedes lo vieron ahorita en el laboratorio, lo han visto en el laboratorio, lo han visto ustedes en campo. Sí, la caída genera aceleración en el flujo y eso nos daría supercrítico, ¿cierto? Supercrítico. Todavía el resalto no se sabe. Se da resalto si, solo si, después de eso, ese valor debería ser ¿qué?
Menor que 1. ¿Y es menor que 1? Entonces hay resalto. Ah, bueno. O sea, ¿el software les ayuda? Sí. Entonces ahí es donde viene el detalle de que ustedes utilicen la tabla. Y en la tabla ustedes pueden escoger qué quieren meterle a la tabla. Y hay un poco a veces de información que de pronto a ustedes ni les interesa. ¿Sí? Pero ustedes mismos aquí ya se dieron cuenta que yo al transcribir esto, lo que le está diciendo es las cotas, no les está diciendo cuánto vale Y. ¿Cierto? ¿Lo pueden calcular? Pues es una diferencia de alturas, no es más. ¿Listo? Entonces, ¿pueden solucionar el primer punto? O sea, la idea del primer punto es, métanle datos, ¿cierto? Modifiquen la sección, pongan el vertedero ahí, córranlo, y con el valor de Y que les da, aquí o aquí, empiecen a corroborar ¿con qué? Con lo que tienen en campo. ¿Sí o no? ¿Qué están midiendo en campo ustedes? ¿Caudales o alturas? Las dos respuestas eran correctas, ¿cierto? Tanto caudales como alturas. Cualquiera de las dos es una opción válida. Porque si ustedes colocaron en su sección una escala para los valores de caudal, pues están leyendo caudales, ¿cierto? Pero eso corresponde también a una altura. Entonces, si meten ese valor de caudal en el eje, ¿qué debería pasar? ¿El mismo valor? ¿Es exacto? Este chino más o menos me coge la idea, ¿cierto? Para bien. ¿Por qué podría dar una diferencia? Para que no sea exacto, sino más bien un poquito preciso. Sí, listo, ¿qué más? Hay un atributo que es clave, que ustedes ya me entregaron un informe de eso, en la teoría, en el laboratorio. La rugosidad. ¿Cierto? La rugosidad es clave. ¿Qué valor le dieron ustedes a la rugosidad? ¿Están seguros de que ese es el valor literalmente exacto? No, pero es una apreciación, ¿cierto? Es un atributo que se le está dando numéricamente. Cuando hicieron el ejercicio de laboratorio, ¿qué hicieron? Pues buscar ese valor, ¿cierto? Buscar ese valor. Aquí lo podrían hacer, en el campo. Uy, qué desorden tan terrible. Más difícil, creo, porque su sección es muy irregular. Si fuera una sección regular, de pronto sería más fácil, porque ahí podrían sí despejar ese valor de n, ¿no? Pero aquí es más complicado. Entonces, ese valor puede que cambie un poquito por el hecho que ustedes le den una rugosidad. Ahora, ¿será que la rugosidad del vertedero va a influir mucho en el flujo? No más no oigo nada, ¿no? Pero con mis caras creo que ya no me doy cuenta de cosas. O se dan cuenta ustedes de cosas. ¿Influye la rugosidad? ¿Qué se dieron cuenta cuando ustedes empezaron a hacer el ejercicio con el qué? Con el material que trajeron cuando fuimos allá al laboratorio. ¿Qué pasaba con el agua? Tenía que ser, o sea, la longitud tenía que ser la suficiente para que el agua se acostumbrara, ¿cierto? A esa rugosidad, ¿cierto? Y se dieron cuenta que el agua podría venir con un nivel así. Pasaba aquí al nivel, podemos de pronto esto, como trajeron unos compañeros de ustedes, ¿se dieron cuenta? Yo hubiera podido traer esto, ¿sí o no? Tanta creatividad también. Entonces digamos que esta es la rugosidad de su material. Sí, como venía acumulado, ¿cierto? El nivel del agua llegaba acá, pero en parte del material, el fluido hasta ahora se iba acostumbrando, y cuando ingresaba el material, ahí sí se mantenía más o menos uniforme, y cuando ya pasaba, otra vez bajaba. ¿Sí o no? O sea que para que influya en realidad el material o la rugosidad del material, ¿qué se necesita? Una buena longitud, ¿cierto? Y entonces, acuérdense que existen vertederos de pared gruesa y pared delgada, ¿sí o no? ¿Qué tipo de vertederos están ustedes? De pared delgada.
Entonces, la rugosidad del material va a influir. Lo que pasa es que ahí sí, en el caso mío, esas interpolaciones que yo estoy colocando están cada metro, ¿cierto? Entonces yo no estoy colocando un vertedero. ¿Qué estoy colocando? Bueno, estaría colocando un vertedero, sí, pero pared gruesa. Porque literalmente lo que está haciendo, lo que está entendiendo el programa, es que si yo tengo la sección así, aquí, pero en otra tengo una forma mucho más grande, lo que hace es interpolar. Entonces parece más como una canaleta parcial. Porque el interpola es para poder llegar a ese ángulo y después para la siguiente así y se abre. ¿Sí me entienden? Entonces, si hacen más interpolaciones más seguidas, pues ¿sí? Les da mejor eso. ¿Listo? Si quieren cacharrear un poquito más en el jefe, hay unos tutoriales por ahí que también les permiten meter vertederos como tal dentro de la estructura, dentro de la sección. ¿Sí? Pero es un poquito más detallado. Entonces, digamos que ahorita por el tema también de la proyección queda un poquito más difícil mostrárselos. Pero voy aquí a mostrar en la geometría. Si ven aquí estos tres elementos, estas tres opciones, ¿sí? Cuando vamos acá, entonces ahí dice que se puede modelar cuando hay puentes o hay box culver, ¿sí? En la siguiente, ¿qué hay? Dice inline structure, es cuando yo coloco, por ejemplo, si este es mi canal, ¿cómo traes mi canal? Y cuando le voy a colocar alguna estructura que me va a ocupar parte de la sección, por ejemplo, ¿se han visto que los puentes sobre los ríos, la mayoría tienen pilar en la mitad? Si no es la luz completamente del puente, sino que tienen, pues obviamente por cargas y demás, ¿cierto? Entonces, si yo le coloco un pilote aquí y otro pilote acá, pues eso me va a generar un movimiento diferente de flujo, ¿listo? Y el último es que si ahora yo tengo esto, yo le puedo colocar un vertedero que saque el agua de aquí, por el lado, ¿sí? Claro, ¿sí? Es decir, el flujo viene en este sentido, yo le puedo sacar un pedazo de agua acá. Sí, eso lo verán ustedes en el diseño cuando ven acueductos. ¿Listo? Entonces, en el caso, por ejemplo, de la estructura, ustedes le adicionan la estructura y aquí lo que tienen que colocar la nueva estación. Espérame porque es que aquí se me olvida una cosa. Las estaciones están cada 10. Entonces yo voy a poner una de pronto. Entonces añadamos una. Entonces sería, por ejemplo, 1.50. Dios. La estación sería 1.51. ¿Qué quiere decir eso? ¿Sí alcanzan? ¿Sí ven? Lo que me hizo fue crear una estación cerca a la que yo definí. Entonces, por eso fue que yo me devolví aquí. ¿Qué quiere decir esa estación? Yo tengo estaciones entre la 1 y la 2, ¿cierto? Y dije que las iba a colocar cada 10 centímetros. ¿Sí? O cada interpolación de 10 veces, mejor dicho, 10 interpolaciones hay. Cuando yo voy a meter una estructura, necesito definir en qué estación estoy, pero no es exactamente en la estación, sino en una más cerquita. ¿Hacia arriba o hacia abajo? ¿Listo? Entonces, si aquí la tengo en 1.5, yo debo buscar si pongo una 1.51 o 1.49. ¿Para qué qué? Para que quede desde esa estación un poquitico más arriba o más abajo. ¿Listo? Y aquí es donde empieza uno a definir qué es lo que quiere hacer. Entonces, por ejemplo, yo aquí puedo crear a ver, aquí puedo crear, por ejemplo, las estructuras en concreto, ¿sí? Con esto diseñé también, creo que les había mostrado, me acuerdo, un box culver circular. Y entonces aquí le coloco uno el diámetro, coloca las condiciones de instalación del sistema para poderlo modelar. Cuando uno va a colocar, vamos a ver dónde es que está, es que me parece que no es ahí, en el inline.
Cuando uno va a colocar el vertedero, lo que se recomienda, por ejemplo, colocar, entonces aquí coloca uno la estructura lo mismo, entonces ahí sería 1.51. Entonces pongámosle 1.6, pongamos 61. Listo. Digamos que la voy a colocar ahí. Resulta que aquí nos toca, es decir, lo mismo que ustedes hicieron en campo. Para poder instalar el vertedero, ustedes tuvieron que rellenar la sección, de cierta manera, y abrirle un hueco, ¿cierto? Entonces lo que hay que hacer ahí es colocar y rellenar ese hueco, ¿cierto? Con el material, dado el caso, ¿sí? Y después le colocan esa opción de la compuerta como tal. Y entonces aquí hay algo que también les ayuda. ¿Se acuerdan de lo que les dije ahorita en el laboratorio? Ahí lo pueden modelar también. Le pueden colocar de cresta delgada o de cresta gruesa. Y aquí de una vez les da ¿qué? Coeficiente de descarga. O el valor constante de la expresión, digamos, como tal ¿del qué? Del tipo de vertedero que van a utilizar. ¿Listo? Y aquí ya le empiezan a definir como tal las propiedades. Con qué altura, con qué espesor y demás. ¿Listo? Entonces, si quieren, lo vemos esto más a detalle de pronto en 8 días. ¿Listo? Pero entonces, una forma que pueden hacer rápido ahorita es solamente cojan la sección, cámbienle la forma, cámbienle la geometría y modélenlo así. ¿Listo? Otra sería con esto. Entonces, como para mostrarles el ejemplo del box culvert que yo diseñé, es que eso fue hace rato también. Vamos a ver si lo encuentro. Como les decía en hidrología, pues estas cositas que ustedes ven aquí, la idea es que para que ganen o empiecen a entender que con esto gana uno plata. Trabajo. Entonces, a ver si me acuerdo dónde es que está. Proyecto Férreo Venta Quemada Box. El RAS. Vamos a ver si es alguno de estos dos. Miércoles por la mañana. ¿Qué alcanzan a ver ahí? Rarito, ¿cierto? No se ve como muy claro. Pero pues el programa no me modela todo, ¿no? Pero en esencia es que más o menos donde está la flecha pasa la vía férrea en este sentido. ¿Sí? Y lo que ustedes, digamos, en ese caso, mostrarles nuestro rápido aquí fotos para que se ubiquen un poquito. Quemada. Fotos. Digamos, en ese caso me estaban, o la consultoría en función de ese sistema circular, ese box culvert circular. ¿Qué problema tiene? Que básicamente por encima pasa la vía férrea, pero por las mismas cargas del tren, miren todo el material que se estaba cayendo, estaba llegando aquí al final por arrastre. Dentro de ese tubo habían asentamientos diferenciales por las cargas mismas del tren. Pero también en épocas de lluvias se daban cuenta de que ese sistema o esa sección no tenía la capacidad. Y esto era lo que pasaba. Entonces el material de soporte, al haber diferencias en el asentamiento entre los tubos, habían más o menos entre 15 y 20 centímetros de diferencia entre un tubo y el siguiente. Por eso había un hueco y entonces el material se iba por ahí. ¿Sí? Lo rellenaban y lo rellenaban y pues el material se iba. Miren ahí, creo que se nota un poquito más en esta foto. ¿Sí? O sea, todo el material estaba a este nivel, menos en el espacio donde estaba el box. Entonces, ¿para qué me llamaron a mí? Pues para hacer esto. ¿Sí? Entonces, ahí, digamos que faltaría en el dibujo, pues decir que la vía férrea va por toda, digamos, perpendicular a este tramo. ¿Sí?
Lo que yo aquí modelo es como tal la sección. Y al modelarlo hay que obtener esto. ¿Sí? Este es el diámetro del tubo para el cual funcionaría, digamos, la sección. ¿Sí? Y miren ustedes que en las secciones, aquí toca diseñar, o toca modelar cómo se va aproximando. No sé si han visto las aletas en la vida real, antes de llegar a un tubo de estos, para entrar a los alcantarillados. ¿Sí? Hay que generar unas aletas, y esas aletas me conducen el agua hacia la sección circular que yo estoy definiendo. ¿Sí? Entonces ahí tiene que diseñarse en función de que pues no se colmate y que funcione pues eficientemente. ¿Listo? Eso es parte, digamos, de lo que se puede hacer con el programito. Entonces tiene varias facilidades. ¿Listo? Por ahora ustedes con el tema del vertedero les queda más fácil, simplemente modifiquen la sección, pongan un poquito más alto, o bueno, repliquen lo que hicieron en campo para que lo puedan comparar. ¿Listo? Bueno, con eso en mente, ay, yo cerré el con eso en mente, tenemos el ejemplo. Listo. Ustedes van a obtener algo similar a esto. ¿Sí? Vuelvo y repito, aquí en esta zona, por el hecho de que yo cambie la sección, lo que está haciendo el programa es interpolar. Por eso es que aquí la pendiente me da negativa y aquí también la pendiente cambia a ser positiva. ¿Listo? Pero ustedes ahí se dan cuenta de algo. ¿Qué se está generando ahí? Un perfil, ¿cierto? Una inundación en el dado caso, ¿cierto? Un cambio. Y eso lo mostraron ustedes en el flujo uniforme, en algunos de ustedes en las sustentaciones de flujo uniforme, para poder argumentar dónde estaba el flujo uniforme, que lo argumentaron de cierta manera a veces como regular. ¿Qué tienen que hacer entonces? Irse para el capítulo del libro donde se habla de flujo gradualmente variable. ¿Y qué necesitarán entonces de flujo gradualmente variable? Según lo que dice aquí en el taller, que hay que identificar tipos de perfiles. ¿Listo? O sea, los tipos de perfiles, ¿cómo los van a sacar? A partir de esto. ¿Sí? O sea, cuando ustedes modelan, sacan esa vista longitudinal y a partir de esa vista longitudinal me van a identificar los perfiles que hay en su cauce, en su río. ¿Listo? ¿Cuáles perfiles? Ya vamos para allá. ¿Evidenciaron ustedes flujo gradualmente variado? ¿O han visto? Bueno, nosotros creo que ya lo tienen clarísimo que es flujo rápidamente variado. ¿Cierto? Para eso le dedicamos un laboratorio. ¿Cuál? Resalto hidráulico. ¿Por qué es rápidamente variado? Porque la altura de flujo cambia en una zona pequeña. ¿Sí? ¿Qué pasa con el gradualmente variado? Pero es mucho más largo, ¿cierto? Es mucho más gradual, ¿cierto? Más gradualmente variado. Es decir, que las alturas los cambios de altura son mucho más espaciales, ¿cierto? Necesita una mayor longitud. ¿Sí? Y entonces resulta que los perfiles se pueden resumir en función más o menos de un cuadrito. Yo normalmente lo explico como un cuadrito. Una cara un poquito más difícil, pero bueno. Entonces, por ejemplo, yo podría decir el tipo de perfil 1, 2 y 3. ¿Lo alcanzan a ver ahí en el
igual sus computadores. ¿Listo? Entonces, ustedes, a partir de lo que ustedes ya han identificado, los perfiles de flujo se forman a partir de la condición de régimen de flujo. ¿Listo? Eso es clave. Régimen de flujo. ¿Sí? Entonces, el régimen de flujo o esos perfiles se van a definir en función del régimen.